padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestra indignación por todo lo que hoy está pasando en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como ustedes saben, este programa, nuestra línea editorial, nuestra política informativa, está orientada fundamentalmente a analizar, a difundir, a comunicar, a reflexionar sobre lo que ocurre en la esfera nacional, en el ámbito nacional. En raras ocasiones, en muy pocas ocasiones, en todo caso, nos centramos en lo que ocurre en el ámbito de la política internacional, porque creemos además que hay otros espacios y hay excelentes analistas que hacen seguimiento a ese curso informativo. Sin embargo, lo ocurrido ayer en Washington, lo ocurrido ayer en Estados Unidos, es demasiado importante. La democracia norteamericana es un referente para todas las democracias en el mundo, para bien o para mal, por cierto, ¿no? No estoy diciendo que se asuma acríticamente el modelo de democracia norteamericana. Hay cosas como, por ejemplo, la elección de segundo grado que los norteamericanos le exhiben orgullosos como un legado de sus padres fundadores para evitar determinadas perversiones y que en nuestro caso los venezolanos, por el contrario, siempre hemos estado muy orgullosos de nuestra elección de primer grado, la elección universal, directa y secreta, que es una conquista de el pueblo venezolano en la lucha contra las autocracias, contra las dictaduras. Recordemos nosotros que en tiempos del comecismo había la ficción de que un Congreso absolutamente dominado por el sátrapa, por el dictador, supuestamente elegía a presidentes, ¿no? Contra esa ficción se levantó la consigna precisamente de voto universal, directo y secreto. Ese voto universal, directo y secreto que le quitaron, por ejemplo, a nuestros hermanos indígenas en la elección del pasado 6 de diciembre del 2020. Bueno, hecha esta digresión, vamos al fondo. Preocupa inmensamente lo ocurrido ayer en Estados Unidos. La democracia está bajo ataque, dijo el presidente electo Joe Biden, y no le falta razón. Algunos han definido lo que ocurrió ayer en la capital norteamericana como un intento de golpe de Estado o un atentado terrorista. En todo caso, es un evento extremadamente lamentable que terminó con un saldo de 4 muertos. 4 muertos. 4 civiles muertos y aproximadamente 14 policías heridos. Esta es una tragedia, hay que decirlo, incubada, construida, fabricada en el tiempo. Esta es una tragedia producto del odio. Esta es una situación generada por el odio, un odio que fue a conciencia estimulado, incrementado, como quien levanta una hoguera con un combustible acelerador y soplando mucho, soplando viento para que la llama se levantara. El discurso del señor Donald Trump, antes y después, sobre todo después de su clara, contundente y evidente derrota electoral, no ha sido otra cosa que eso, pues combustible para el odio, combustible para cuestionar, demoler, destruir
la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, en todas las instituciones democráticas, porque no me estoy refiriendo únicamente a las instituciones del gobierno o del Estado. No estoy hablando simplemente de la desconfianza en el sistema electoral. No, allí no quedó hueso sano. Desde el sistema postal hasta el sistema electoral, pasando por las autoridades judiciales, todas fueron puestas en cuestión por el discurso irresponsable del señor Donald Trump. Pero más allá de las instituciones estatales, gubernamentales, hubo también una agresión sistemática contra las instituciones sociales características de la vida en democracia. Por ejemplo, la agresión continuada, reiterada, no en los últimos momentos, no antes y después de la elección, sino durante todo su mandato, la agresión, repito, reiterada del señor Donald Trump contra la prensa, contra los medios de comunicación, contra los periodistas individualmente considerados en tanto que profesionales de la comunicación. Todo eso se transformó en paroxismo represivo en estos días finales. Bueno, eso es lo que nos trae esta situación que ayer tiene como saldo final 4 víctimas fatales. A nivel de los despachos tenemos, infinidad, todas las agencias de prensa del planeta se han centrado en lo que ocurrió en Washington. Quisiera compartir con ustedes simplemente algunos de estos titulares que van a ser seguramente desglosados con mayor esmero y con mayor cuidado y tiempo por este ilustre colega que nos sucederá en la programación, Pedro García Otero. El medio El País Economía nos dice: Biden, 2 puntos, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. De la cara, exige Biden al presidente saliente. El texto dice así: el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que la democracia del país está bajo un asalto sin precedentes, una insurrección que roza la sedición y debe acabar ahora, después de la irrupción en el Congreso de cientos de seguidores del mandatario Donald Trump. Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. Esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al alcázar de la libertad, el propio Capitolio, dijo Biden en una declaración a la prensa desde Wilmington, Delaware. Biden, que llegará al poder el 20 de enero, habló unas 2 horas después de que los seguidores de Trump entraran a la fuerza en el Capitolio y causaran destrozos, además de protagonizar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Seré muy claro, dijo Biden, las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los Estados Unidos reales, no representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la ilegalidad, subrayó el presidente electo. Esto no es disenso, esto es desorden, es caos, roza la sedición y debe acabar ahora. Pido a esta turba que se retire y permita que siga adelante el trabajo de la democracia, añadió. Biden subrayó que las palabras de un presidente importan e instó a Trump a pedir a sus simpatizantes que pararan la insurrección en el Congreso. Pido al presidente Trump que salga ahora en la televisión nacional para cumplir con su juramento de defender la Constitución y exija un fin a este asedio, agregó. Poco después, Trump publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el que hizo algo parecido, aunque insistió en sus denuncias sin pruebas de un presunto fraude electoral, que son las que alimentaron el alzamiento de sus seguidores. Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden, dijo Trump a sus seguidores, tras insistir en que las elecciones fueron supuestamente fraudulentas. Biden aseguró después a los periodistas que no estaba preocupado por su propia seguridad ni por cómo se desarrollará la investidura prevista para el 20 de enero, porque el pueblo estadounidense, afirmó, frenará la insurrección y dirá basta. Estoy auténticamente sorprendido y entristecido de que nuestro país, que durante tanto tiempo ha sido el faro de la luz y la esperanza de la democracia, haya llegado a un momento tan oscuro, indicó. Siguió Joe Biden, presidente electo, afirmando que
pero prevaleceremos. El trabajo de este momento y el de los próximos 4 años tiene que ser la restauración de la democracia, recalcó, no sin advertir que el asalto al Congreso era un recordatorio de que esa democracia es frágil. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral de Biden en las elecciones de noviembre pasado. Trump había instado a sus aliados a interferir en el proceso y a su vicepresidente, Mike Pence, a arrogarse un poder que no le otorga la Constitución y arengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando durante un mitin por la mañana en Washington. Los seguidores del presidente se dirigieron luego al Capitolio y entraron por la fuerza. Esas fueron las palabras del presidente electo Joe Biden. Para terminar de ubicar el contexto de lo ocurrido, como seguramente ya saben, porque esta ha sido una larga noche para todos aquellos que estimamos, queremos y defendemos la democracia, como seguramente ya saben, el señor Trump hizo esta confusa declaración que no contribuyó en mucho a la disolución del tumulto criminal frente al Capitolio. Y bueno, está planteada esta circunstancia compleja, terrible, lamentable. Creo que es importante que los venezolanos en particular reflexionemos. Esto que está ocurriendo está teniendo ya un impacto en todo el planeta. La democracia, tal y como la conocemos, está atravesando momentos difíciles, agredida por la irrupción de populismos de diversos signos ideológicos, populismos de izquierda, populismos de derecha, que han incendiado las nociones elementales de convivencia democrática. Repito, no solamente en Estados Unidos, no solamente en países como Venezuela. Esto tiene que ser motivo de preocupación, repito, en todo el planeta, pero en particular nosotros, los venezolanos, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Señores, durante un tiempo prolongado, a nosotros intentaron vendernos a Donald Trump como defensor de nuestra democracia, como la esperanza de nuestra democracia, como que si fuese el portador de las tablas de la ley y de la única lancha salvadora para evitar hundirnos en el tremedal de la dictadura. Así intentaron vendernos a ese sujeto que ayer demostró sin lugar a dudas su profundo desprecio precisamente por la democracia como forma de vida, no solamente como tinglado institucional. Reflexionemos. Nosotros, si queremos tener una vida democrática, debemos merecerla. Debemos madurar como pueblo, como sociedad. Tenemos que entender que aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es mentira. Eso no es así. Eso no ocurre de manera automática. Se da el caso incluso de venezolanos residentes en el exterior, concretamente residentes en Estados Unidos, que se desgarraban las vestiduras de manera desesperada en defensa de Donald Trump, candidato, y luego en defensa del supuesto triunfo de Donald Trump. Y digo que es insólito porque precisamente los venezolanos en el exterior, precisamente los venezolanos en Estados Unidos, fueron agredidos en forma directa por Donald Trump. Donald Trump se negó una y otra vez a concederle a los venezolanos el privilegio migratorio llamado TPS por sus siglas en inglés. Ese mismo privilegio migratorio que, por cierto, ofreció
en su campaña electoral, Joe Biden, y que ahora tenemos que exigirle que en efecto cumpla. Pero digo, hasta esos niveles de absurdo llegaron las cosas, que la colonia, o buena parte de la colonia, de la comunidad venezolana en Estados Unidos, siendo agredida por el gobierno de Trump, sin embargo, se desgarraba en defensa de un triunfo inexistente de ese señor que ayer se cubrió de vergüenza. Ojo, esta historia lamentable no termina aún. Yo los invito a que sigan la cuenta en Twitter de el politólogo y comunicador social venezolano Ricardo Sucre Heredia, quien cita unas encuestas hechas rápidamente en Estados Unidos que revelarían que 1 de cada 5 electores en Norteamérica apoya lo ocurrido ayer en el Capitolio. Imagínense ustedes, 1 de cada 5 electores, prácticamente, bueno, algo parecido pues a la votación que saca el PSUV en Venezuela, 20% por allí. Grave, grave. Esa misma encuesta dice que aproximadamente el 45% de los electores republicanos estaría apoyando esa barbarie. Cito estos datos porque no estamos hablando de una atrocidad particular, de una atrocidad incidental. Estamos hablando de un proceso de descomposición en una sociedad que se suponía era la democracia más sana del continente o del planeta. Y resulta que ese germen de la polarización, de la intolerancia, de la violencia, del populismo, el populismo de derecha, tan tóxico, tan nocivo como el populismo de izquierda, convirtió a los norteamericanos o a algunos norteamericanos en eso que vimos ayer. Piénsenlo, piénsenlo. Piensen cómo de manera lamentable a nosotros un liderazgo nos quiso vender a Donald Trump como la esperanza blanca. Piénsenlo, porque aquí nosotros tenemos que hacer un conjunto de rectificaciones muy importantes y la primera arranca de allí. Nosotros podemos tener amigos en el mundo, podemos tener aliados en el mundo, pero no tenemos dueños y mucho menos un dueño como Donald Trump. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza de la Unión, como ustedes saben, es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Otra noticia muy importante, también de carácter internacional, fue la que ayer se produjo desde la Unión Europea. El titular que le da la agencia France Press es el siguiente: la Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El texto dice así:
Desde ya, el bloque europeo le retiró al político opositor su reconocimiento como mandatario del país, si bien reafirmó su compromiso de trabajar junto a él. En este sentido, la Unión Europea no reconoció los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, que han devuelto el control de la Asamblea Nacional al chavismo. Las palabras presidente interino ya no describen a Juan Guaidó en el último comunicado de la Unión Europea sobre la situación política de Venezuela. Sin dejar de reconocerlo como una voz líder de la oposición al chavismo, los 27 países miembros de la Unión Europea eliminaron este título para Guaidó después de que el control de la Asamblea Nacional volviera a manos del oficialismo del presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó, recalcó el alto representante para la política exterior, Josep Borrell. Es un difícil ejercicio de equilibrio diplomático para la Unión Europea, quien había reconocido a Guaidó como presidente interino al tener el respaldo de la anterior Asamblea Nacional de mayoría opositora después de las elecciones del 2015. Sin embargo, ayer el chavismo recuperó el control sobre ese órgano legislativo tras los comicios celebrados el 6 de diciembre, por lo que Guaidó queda despojado de la legitimidad parlamentaria ante los ojos de la Unión Europea. Esto también tenemos que verlo nosotros con mucho cuidado, porque en primer lugar tenemos que estar en guardia ante la manipulación informativa, ¿no? Hay diversos medios, en particular algunos medios españoles y, lamento decirlo, algunos medios venezolanos, que manipulando el texto, manipulando algunos párrafos del texto, entonces han titulado diciendo la Unión Europea ratifica o reitera su apoyo a Guaidó. Yo les invito a que busquen el comunicado de la Unión Europea, a que busquen el texto del comunicado firmado por Josep Borrell como jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Yo les invito a que no sean víctimas fáciles de la manipulación informativa. ¿Qué es lo que dice ese texto? Bueno, dice textualmente lo que aquí los colegas de Fran Press nos están revelando. Ratifican, reiteran su compromiso con la lucha democrática del pueblo venezolano, reiteran su rechazo a los resultados de las elecciones realizadas el pasado 6 de diciembre, califican esas elecciones como que no cumplieron con los estándares internacionales de transparencia en materia electoral. Ya eso se sabía. La Unión Europea le pidió al gobierno de Maduro que pospusiera las elecciones para establecer los acuerdos necesarios a fin de que tales elecciones tuviesen las garantías indispensables para ser consideradas como elecciones lícitas, elecciones aceptables, elecciones con un grado de transparencia aceptable por la comunidad internacional. El gobierno de Maduro rechazó esta posibilidad, realizaron las elecciones en las condiciones ya conocidas, es decir, con un CNE no electo de la manera establecida en la Constitución y adoptando algunas decisiones que violaban también tanto la ley electoral como la Constitución misma. Me refiero a las decisiones referidas a la composición, al número de los integrantes de la Asamblea Nacional, violando los criterios poblacionales establecidos en la Constitución, y también estableciendo formas de elección reñidas con la norma constitucional. Por ejemplo, subrayo, la creación de unas listas nacionales absurda. La Asamblea Nacional, el Parlamento, es el órgano de representación de los estados. Y entonces no tiene sentido alguno crear listas nacionales. Y además, a la población indígena del país le negaron el derecho al voto
directo y secreto. Bueno, esas son solamente algunas de las irregularidades que generaron la duda y el rechazo de la comunidad internacional, de buena parte de la comunidad internacional, a esas elecciones. En virtud de eso, entonces, esto que está ocurriendo ahora no es sorpresivo. La Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, dicen no reconocemos esas elecciones, en consecuencia no reconocemos a la Asamblea Nacional juramentada, instalada el pasado 5 de enero. Sin embargo, al referirse a Juan Guaidó, efectivamente le retiran el título de presidente encargado, de presidente interino. Lo ubican como una importante voz de la oposición venezolana, un importante dirigente, un importante líder de la oposición venezolana, pero ya no presidente interino. Y les invito a que busquen el comunicado, porque ese comunicado se refiere a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015, es decir, la Asamblea Nacional que preside Guaidó, como la Asamblea saliente. Ese calificativo saliente está en el texto del comunicado. Entonces, yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque hay una conducta extraña, muy extraña, en el liderazgo de la oposición político-partidista. Hay la pretensión a mantener conductas cuando, a pesar de que ya se han producido cambios muy importantes en la situación del país, en la situación de la región y en la situación del mundo. Bueno, aquí hay cambios reales. Y esos cambios determinan también la modificación, el ajuste de la conducta de quienes queremos cambio democrático en Venezuela. Aquí hay que discutirlo todo, aquí hay que discutir los objetivos de esta lucha, las estrategias para lograr esos objetivos, las tácticas en las cuales se van a concretar esas estrategias. Eso hay que discutirlo, porque la situación cambió. Chico, para decir un ejemplo muy sencillo, ya tú no puedes seguir hablando de que nos apoyan 50 países. No vale, a esa cuenta tienes que restarle ahora los 27 países de la Unión Europea que no están respaldando a esa estructura, para no llamarla ficción, del gobierno interino, pero siguen respaldando la lucha democrática del pueblo venezolano. Y yo esto es lo que quiero insistir, esto es en lo que yo quiero subrayar. Lo que está haciendo la Unión Europea, en efecto, es respaldar la lucha del pueblo democrático de Venezuela, porque seguir apoyando una estrategia fracasada no sería apoyar la lucha del pueblo. Seguir apoyando a un gobierno que no gobierna, seguir apoyando a un presidente que no preside, seguir apoyando a una estrategia que ha conducido al reforzamiento, al atornillamiento del régimen de Maduro, del régimen que se quería desplazar. Eso no sería ayudar, ¿no? Eso sería, ser indiferentes, más bien, o ser activos participantes del deterioro de la democracia en Venezuela. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es absolutamente correcto. Declaran, no convalidamos lo que hizo Maduro. Declaran, continuamos apoyando la lucha del pueblo democrático de Venezuela, pero nos abstenemos de seguir apoyando una ficción. Eso tiene que ser digerido. Sobre todo hay que hacerlo porque el 20 de enero, a pesar de las amenazas terroristas, a pesar del impeachment de Trump, a pesar de todo eso, el 20 de enero Joe Biden va a jurar como nuevo presidente de Estados Unidos. Y es absolutamente previsible que la administración Biden haga causa común con Europa para atender, cuando pueda atender, el tema venezolano. Y digo cuando pueda atender porque es evidente que la administración Biden va a privilegiar en su atención y en su ejercicio político y en su discurso, el tener que
referirse, atender y tratar de resolver el tremendo drama que tienen dentro de ese país. Entonces, creo que ha quedado bastante claro, pues, en estos dos primeros segmentos del programa, todo esto que está ocurriendo y la manera como los venezolanos tenemos que procesar, digerir todo esto que está pasando. Una dosis de Ubicatex, un cable a tierra real. Aquí hay cosas que no se han modificado. El 80% del país sigue siendo crítico frente a la gestión de Nicolás Maduro. Los enemigos fundamentales de los venezolanos, el hambre, la carestía, la pandemia, la hambruna, esos enemigos, la hiperinflación, esos enemigos reales de los venezolanos, el gobierno de Maduro ha demostrado ser no solamente ineficiente para enfrentarlos, sino que ha demostrado ser parte del problema. El gobierno de Maduro, las políticas de Maduro son elementos que han causado y agravan todos los días, por ejemplo, la hiperinflación. Maduro se la pasa generando, la administración Maduro se la pasa generando dinero electrónico, dinero sin sustento para todas las locuras que se la pasan financiando a diario. Y eso, si bien no tiene sustento en oro, si bien no tiene sustento en la producción del país, de petróleo, por ejemplo, pero sí va a presionar el precio del dólar. Todos esos bolívares inventados van a presionar el precio del dólar. Se dispara la divisa y con eso se disparan todos los demás precios en el país. Eso lo hace Maduro a diario. Eso lo hace el gobierno, la administración de Maduro a diario. Entonces, esos datos siguen estando allí. El país mayoritario sigue siendo crítico frente a ese régimen y sigue necesitando de manera desesperada una opción política que le dé rostro a ese malestar social. Claro que hay alternativas. Pero eso pasa por regresar a la política. Eso pasa por regresar al trabajo serio y en la base de la pirámide, en la base popular, al lado de esa clase media sufriente, al lado de los venezolanos que están en situación aún más desesperada. No en Bogotá, no en Miami, no en Madrid, no, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Deltamacuro, en Ciudad Guayana, en los barrios de Caracas. ¿Entiendes? Entonces, repito, cable a tierra, Ubicatex, porque, lo que está ocurriendo en el planeta ya no sirve de excusa, por el contrario, sirve de acicate para entender que hay que regresar al trabajo verdadero, al trabajo real, al trabajo en Venezuela y por los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a tocar un tema que no pienso evadir,
El día de ayer el señor Nicolás Maduro me aludió directamente en el curso de una cadena nacional. Lo había hecho ya antenoche en una reunión con delegados internacionales que acudieron a su evento de instalación de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Y también lo había hecho antes, en diciembre pasado, en unas 2 ocasiones. El señor Maduro Moro se refirió a mí con nombre y apellido, diciendo que yo había sido el arquitecto del triunfo electoral del año 2015 y que ese triunfo electoral del año 2015 probaba que la oposición, cuando acudía al terreno electoral, tenía la posibilidad de salir victoriosa, pero que cuando no era así, entonces ocurrían desmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ser muy claro en lo siguiente, y me estoy dirigiendo al país, no a Maduro. Yo a Maduro no tengo por qué estarle contestando. Me refiero al país, que es mi preocupación. Me refiero a los venezolanos, que son mi angustia. Miren, amigos, ustedes saben que en efecto, el 6 de diciembre del 2015, nosotros obtuvimos una victoria arrolladora. Y que la obtuvimos a pesar de que estábamos enfrentando el ventajismo oficial. La obtuvimos a pesar de que estábamos enfrentando a un Consejo Nacional Electoral completamente plegado a los dictados del régimen. La obtuvimos a pesar de que ilegalizaron partidos democráticos muy importantes como el partido COPEI. La obtuvimos a pesar de que detuvieron a dirigentes muy importantes de la alianza opositora, como el alcalde Antonio Ledesma. Obtuvimos esa victoria a pesar de que cambiaron las reglas del juego en pleno proceso, cuando ya la oposición había hecho las elecciones primarias que tenía que hacer y había construido los consensos que tenía que construir. El Consejo Nacional Electoral, presidido por la señora Tibisay Lucena, cambia las reglas del juego y establece la paridad de géneros para poder postular. Y nos obligaron entonces a repetir todo eso y ajustar todo ese proceso. Ese mismo Consejo Nacional Electoral creó una tarjeta pirata, una tarjeta fantasma, con las mismas características y casi que los mismos colores de la tarjeta de la unidad, y la puso al lado de la tarjeta de la unidad para estafar, no solamente para confundir, para estafar al votante. O sea, estoy recordando todo aquello para que algunas personas que dicen, no, claro, es que se ganó en el 2015 porque el régimen nos dejó. No, chico, ganamos en el 2015 porque hicimos el trabajo, porque hicimos la tarea. Pero eso no fue Jesús Torrealba, eso no fue un caudillo quien se puso en eso y logró un determinado resultado. No vale. Ese fue el producto, esa fue la consecuencia de 3 cosas. La primera, teníamos una estrategia compartida y consensuada, claramente democrática. Democrática no solamente porque nosotros acudimos al voto como instrumento, democrática porque nuestro propósito y nuestra propuesta era inclusiva. Nuestro planteamiento, nuestra consigna era: vamos a construir la Venezuela unida. Nuestra consigna del 2015 no era: vamos a llegar y vamos a ponerle una braga roja o anaranjada a Maduro y vamos a mandarlo en Guacalao para Guantánamo. No, ese no fue nuestro planteamiento. Recuérdenlo, búsquenlo. Nuestro planteamiento era en el año 2015, de cara al año 2015, el futuro no es una consigna, el futuro es un mapa, y en ese mapa del futuro todos los venezolanos tenemos que vernos claramente cuál va a ser nuestro espacio, porque todos debemos tener un espacio allí, un espacio de respeto, además de convivencia. Y con ese discurso, con esa estrategia, avanzamos. Además, tuvimos una dirección colectiva. La oposición en ese entonces tenía un instrumento llamado Mesa de Unidad Democrática, donde estaban sentados más de 27 partidos políticos,
más de 30 y tantos partidos políticos, y donde a la hora de discutir la estrategia, a la hora de definir las tácticas, a la hora de concretar las actividades, allí se escuchaba a todo el mundo. Tenía que escucharse a todo el mundo. Eso lo teníamos. No teníamos caudillos, no teníamos iluminados, no teníamos al lidercito tal o al lidercito cual. Sobre todo no teníamos el morbo de los precandidatos. El señor Capriles estaba allí haciendo su trabajo en Miranda y era bastante difícil sacarlo de ese estado, a menos que fuera en sus agendas partidistas y particulares, pero dentro del concepto de la unidad era muy difícil sacarlo de su estado. El señor Leopoldo López estaba preso. El señor Rosales estaba exiliado. El señor Henry Ramos Alup todavía no había tenido el baño de masas que luego se dio como presidente de la Asamblea Nacional, y para ese entonces era lo que había sido durante casi toda su vida, un dirigente muy importante, respetado por muchos, incluso temido por otros, pero popular no era. Entonces, repito, para ese momento nosotros no teníamos caudillos ni iluminados. Teníamos una dirección colectiva que hizo su trabajo. Y además teníamos una vocería consensuada. Teníamos un vocero, el secretario ejecutivo de la mesa, que decía no lo que se le ocurría, sino aquello que se discutía y se aprobaba en colectivo. ¿Tú me entiendes? Entonces, con una vocería consensuada, con una dirección colectiva y con una estrategia compartida, nosotros fuimos al encuentro del país y el país nos respondió. Sí, a pesar del CNE tramposo, a pesar del Plan República, a pesar de los pesares, a pesar de cualquier trampa, el país nos respondió. Y eso que en ese entonces no habíamos sufrido años de hiperinflación. Y eso que en ese entonces no había llegado la carestía y la hambruna a los niveles que tenemos hoy. Y eso que en ese entonces había mucho menos rechazo al régimen de Maduro. A pesar de eso, nosotros tuvimos la victoria que tuvimos. Entonces, digo todo esto para que quede claro que Jesús Torrealba no cede ante los cantos de sirenas del régimen. Yo no me considero ni iluminado ni el arquitecto de tal o cual victoria. No. Yo fui parte de un equipo, sencillamente. Y parte representante no de un partido, sino del ciudadano de a pie. Ese era mi rol. Y creo haberlo cumplido. Bueno, no soy yo quien para evaluarlo. En todo caso, allí están los resultados. Allí están los resultados, ahí están los hechos. Ganamos la Asamblea Nacional y gracias a eso, bueno, un caballero, señor Guaidó, pudo presentarse luego ante el país y ante el mundo como presidente de la Asamblea y luego como presidente encargado. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos ganado la Asamblea Nacional en el año 2015. Esa misma Asamblea que luego se entregó por forfeit. ¿Entiende? Entonces, lo que quiero decir con toda claridad es que, repito, no caemos en los cantos de sirena. Nosotros no somos vulnerables a esos masajes de ego, pero sí saludamos, por cierto, el hecho de que el régimen entienda y asuma que es un régimen de minorías. Maduro sabe hoy que el capital político que alguna vez tuvo el chavismo se vino abajo de manera estrepitosa. El chavismo venía disminuyendo, electoralmente hablando, desde el año 2006. Desde el año 2006, el chavismo ha venido en un lento descenso. En el año 2007 perdieron con nosotros el referendo constitucional. En el año 2008 perdieron las más importantes alcaldías y gobernaciones. En el año 2012 se produce un incremento importantísimo de la votación opositora, siendo Chávez candidato. Y en el año 2013 prácticamente hubo un empate cabeza a cabeza, ¿no? Muchos dicen que esas elecciones las ganamos y no nos las reconocieron. En todo caso, cuando uno compite con un adversario totalitario, si uno va a ganar, hay que ganar por arrase, como ganamos luego en el 2015. Eso lo sabe Maduro.
Maduro sabe que lo que tiene hoy en sus manos es apenas un recuerdo del apoyo del capital político que alguna vez tuvo el chavismo. Entonces, actúa como está actuando y dice, bueno, vamos a ver, vamos a abrir espacios, vamos a buscar interlocución. Si está buscando interlocución, señor Maduro, yo le soy muy sincero. No hablemos de ficciones politiqueras, hablemos de los temas de la gente, hablemos de las realidades del país, hablemos de la crisis sanitaria, hablemos de la necesidad de comprar la vacuna contra el COVID, y hablemos de la necesidad de que la pandemia sea enfrentada por la sociedad venezolana, no simplemente por el gobierno. Ese combate no puede ser dirigido por el gobierno, porque el gobierno ha demostrado ser tremendamente ineficiente. Tiene que recurrir al criterio de las sociedades científicas, de las sociedades médicas, de los expertos venezolanos en infectología. Claro que el Estado tiene un papel muy importante. El mundo entero se apresta a asumir la vacuna como instrumento. ¿Y quién puede vacunar? Los estados. Ahora, en el caso venezolano, tenemos un estado severamente aquejado por ineficiencia, por corrupción, también hay que decirlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con los medicamentos contra la fiebre amarilla en el sur del país? Con los tratamientos. Bueno, de repente desaparecen de donde tenían que estar siendo colocados a disposición de los ciudadanos y aparecen siendo negociados por factores vinculados a mafias civiles y mafias militares. Bueno, eso no puede pasar con la vacuna del COVID-19. ¿Ve? Entonces, se quiere hablar con el país. Hay cosas urgentes que tienen que ser procesadas, discutidas, debatidas y resueltas, pero con el país, de verdad. Otros temas, bueno, tienes el tema económico. Han demolido la economía venezolana, y no con las sanciones, por cierto. Como bien dijo Jorge Rodríguez en el acto de instalación, no pueden seguir utilizando las sanciones como excusa para toda su ineficiencia. ¿Quieren hablar? Bueno, ahí está Fede Cámara haciendo planteamientos extremadamente importantes, serios, amplios, más allá de la diatriba partidista sobre el tema económico. Ahí están los movimientos laborales de base, planteando cosas también muy importantes. Ahí está la gente de la FAPUP, ahí está la gente de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, ahí está la gente del INAESIN, el Instituto de Altos Estudios Sindicales, haciendo propuestas serias sobre el tema económico. ¿Quieren hablar? Bueno, vale, hablemos de derechos humanos. Allí está el informe de la Bachelet, el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí está el informe de la Comisión de Verificación de Hechos. Ahí están. Sobre eso hablemos. Y hablemos para resolver, hablemos para trabajar, hablemos para que más nunca ocurra que un preso político muera de hambre y tuberculosis, como acaba de morir el dirigente indígena Pemón, Salvador Franco. Para que no haya presos políticos. Estoy hablando solamente de 3 temas: pandemia, economía, derechos humanos. ¿Quieren hablar? Bueno, vamos a hablar, pero de eso. En forma respetuosa, por supuesto. Pero de manera absolutamente inteligible y aterrizada. Que no vuelva a ocurrir como lo que pasó ahorita de manera vergonzosa con eso que algunos llamaron la Mesa de Diálogo Nacional. Mucho cuento, mucha rueda de prensa, mucha televisión por el canal del Estado, muchas reuniones en la Casa Amarilla, y al final terminan montando un sistema electoral que le da al PSUV 256 diputados de un total de 277. Y donde incluso muchos de los que participaron en esas negociaciones
no quedaron. No vale, ya ese es el mejor antiejemplo de lo que no debe ser la interacción entre el régimen y la sociedad. Cuando uno va a hablar con el gobierno y no tienes atrás el respaldo de quienes te apoyan, entonces tú no estás interactuando con el gobierno, tú no eres interlocutor del gobierno, tú eres su rehén. Eso ya se vio y Jesús Torrealba no cae en eso. Y cuando digo Jesús Torrealba, me refiero humildemente como uno de los tantos activistas de la sociedad civil venezolana que decimos, sí, aquí hay que hablar, aquí es necesario construir acuerdos urgentes, acuerdos fundamentales, acuerdos por la vida, acuerdos por y para la gente. Para eso, claro que hay que hablar, pero hablar en serio y con quién es. Esta es la manera respetuosa pero firme como respondo a las alusiones que públicamente ha hecho sobre mi nombre el señor Nicolás Maduro. Yo, por supuesto, que estoy presto a trabajar por la reinstitucionalización del país, por el rescate de la democracia venezolana, por el rescate de nuestras instituciones fundamentales. Claro que sí, por supuesto que sí, pero estamos completamente alertas porque hemos sido testigos cercanos de cómo la manipulación siempre termina dando al traste con los buenos propósitos iniciales y entonces termina siendo reforzado más bien el escepticismo y la desconfianza. Venezuela a estas alturas ya no se puede permitir eso. Aquí ya no se trata de montar procesos de negociación falsos para que la oposición participe en ellos sin creer en ellos. Entonces, en el primer incidente salga corriendo y diga, no me vuelvo a sentar. O para que el gobierno manipule, gane tiempo, deteriore y divida a su adversario y entonces después termine con una sonrisita socarrona. No, chico. Lo que Venezuela necesita en este momento, repito, son acuerdos urgentes, fundamentales para proteger la vida, sobre todo la vida de los más pobres. Y cuando digo los más pobres me estoy refiriendo al 90% de los venezolanos. Así que esta es su respuesta, señor Maduro. Si es para eso, en esos términos, insisto, de respeto y sobre esos temas absolutamente vinculados con la realidad de los venezolanos, la pandemia, la economía, los derechos humanos, hablemos, cómo no, pero para darle resultados positivos al país en un plazo mensurable. Esa es nuestra humilde, respetuosa y muy firme respuesta. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750